Ok, y esta es nuestra primer práctica del tercer bimestre. Mi nombre es Fernando Payeras, estoy estudiando electrónica, estoy en cuarto perito y esta es mi práctica número 1. Aquí vamos a aprender sobre nuevos componentes dentro de la electrónica. Destacando estos está el transistor. Aquí podemos ver el ejemplo esquemático de un transistor. Este transistor es un PNP. Hay dos tipos de transistores, un PNP y un NPN. En este caso es un PNP. Pero primero definamos qué es un transistor. Un transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. Como todo componente dentro de la electrónica tiene sus partes. El transistor tiene tres partes características. Estas son el pin emisor, el pin colector y el pin base. Aquí en este pin, el de la flecha, como se le podría decir, es el pin emisor. En el pin que tenemos al lado derecho, en este caso es el pin colector, y el pin de aquí abajo es el pin base. Estas son las características, las tres principales características de un transistor. Ok, para la práctica tenemos que usar primero un transistor PNP. ¿Y qué dice la práctica? Pues el paso 1 es construir el circuito, ya lo tenemos construido, y el paso 2 es este. Gire el wiper del potenciómetro hasta su máxima posición, 100%. Cierre el interruptor switch 1 y el switch 2, y tengo que medir la corriente de emisor y la corriente de colector. Pues bueno, vamos a hacerlo. Allí podemos ver, está a un 0% y los pines están... Ok, le vamos a dar simular y vamos a seguir las instrucciones. Vamos a cerrar los pines y vamos a poner al máximo el potenciómetro. Y así es como nos quedaría nuestra corriente de emisor y nuestra corriente colector, 0.32 miliamperios. Pues continuemos con la práctica. El paso 3 dice: con las condiciones del paso 2 anote el voltaje de colector emisor base, colector base y emisor colector. Pues claro que sí, aquí está. Aquí tenemos el emisor base, el base colector y el emisor colector. El primero, que es emisor base, nos va a dar 0.67. El que es base colector nos va a dar menos 5.74. Esto se da por el multímetro, el signo negativo. Y aquí nos va a dar el emisor colector, nos va a dar 6.41 voltios. Pues ok, continuemos. Como siguiente paso nos dice: abra los interruptores, el switch 1 y switch 2, gire el wiper del potenciómetro hasta su mínima posición, que es un 0%. Cierre los interruptores y mida la corriente emisor y la corriente colector. Vamos a hacerlo. Podemos ver que aquí ya pausamos todo como una buena práctica. Pausar, apagar todo para evitar algún corto, algún daño, como una buena práctica. Y ya tenemos el potenciómetro al 0%. Vamos a simular. Y aquí está. Nosotros ya sabemos cuáles son. Este es la corriente del emisor y la corriente del colector. Y la diferencia entre ambos es de solo 0.09 miliamperios. Ambos son de 7.39 miliamperios y este es de 7.30 miliamperios. Vamos con el siguiente paso. Dice: con las condiciones del paso 4, este es el paso 5, con las condiciones del paso 4, anote los voltajes de voltaje emisor base, colector base y colector emisor. Pues ya sabemos cuál es cuál. Este es emisor base,
este es base colector y este es emisor colector. 0.76 voltios menos 0.01 voltio y este es 0.77 voltios. Ok, como siguiente paso dice: abra el interruptor y anote el valor de corriente colector base, de voltaje emisor base y de voltaje colector base. Y abra el switch 2. O sea, tenemos que abrir el switch 2. En este caso ya lo hice, está abierto el switch 2. El único cambio que hay que hacer, y hay que ver lo que nos pide. Primero vamos a ver la corriente colector base. Es este amperímetro y es 6.34 miliamperios. De ahí que sigue algo que ya hemos visto, que es el voltaje emisor base, que es 0.87 voltios. Luego, obviamente, el colector base, que es 0.86 voltios. No hay un gran cambio que digamos, y ahora tenemos que cerrar el interruptor para ver otra vez lo mismo. Cerramos el interruptor y aquí podemos ver el cambio. En primer lugar, la corriente colector base cambia y nos da 0.08 miliamperios. El voltaje emisor base nos da 0.76 voltios y el voltaje colector base nos da menos 0.01 voltios. Y así es como terminaría la primera serie de nuestra práctica. Vamos con la serie 2, que en este caso vamos a utilizar un transistor de forma NPN. Aquí está. El único cambio dentro de la forma esquemática, que es la que estamos viendo, es esta flechita, lo cual cambia de posición los pines que conocíamos. Ya no pasa de ser la izquierda o la derecha, no. Aquí, si nos recordamos, de este lado estaba el pin emisor, ahora está de este lado. Todo depende de la forma que lo armemos, pero en este caso vamos a identificar lo que nos pide, y aquí está el pin emisor, el pin colector y el pin base. Vamos a empezar y nos dice el mismo paso de la serie pasada. Tenemos que cerrar los switch y tenemos que girar el potenciómetro a su máxima posición y medir las corrientes. Como podemos ver, están cerrados ambos. Está al 100% el potenciómetro y vamos a darlo. Menos 0.34 miliamperios y menos 0.14 miliamperios. Así es como sale. Y adelantemos de una vez. Hay que medir el voltaje de emisor base, voltaje colector base y emisor colector. Pues ya sabemos, este es emisor base, que está 5.88, colector base menos 0.62 y emisor colector, que es menos 6.50 voltios. Pues sigamos los pasos anteriores. Había que abrir los dos switch, girar el wiper hasta su mínima expresión, que es un 0%, volver a cerrarlos y volver a medir lo mismo. Los 5 valores que nos piden, las corrientes de emisor, las corrientes de colector y los voltajes de emisor base y colector emisor. Vamos a parar la simulación. Vamos a abrirlos, aunque sin electricidad que fluya, todo es seguro. Un 0%. Y el potenciómetro llegó a 0. Cerramos los pines, aunque ya sabemos que sin electricidad se puede manejar. Entonces aplica cuando hay corriente fluyendo. Vamos a darle. Ya está simulando. ¿Y qué hay que medir primero? Esto. La corriente. Aquí es menos 7.53 miliamperios y aquí es menos 3.18 miliamperios.
el emisor y el colector. Vamos a los voltajes. Este es el voltaje emisor base, ya sabemos, y aquí es 3.40 voltios el colector base, que es de menos 0.75 voltios, y el emisor colector es de menos 4.14 voltios. Aquí ya sabemos que los signos menos se debe a los multímetros y amperímetros que están conectados de una manera y conectados de otra forma vuelven a dar el signo, pero en este caso sabemos de que el voltaje negativo no existe. Sería un error, o simplemente no nos daría correctamente la simulación, y la corriente pues ya solo es expresivo dentro del voltímetro. Sigamos. El penúltimo paso es: abra el interruptor 2 y anote la intensidad o la corriente colector base, el voltaje emisor base y el voltaje colector base. Bueno, paramos la simulación, abrimos el switch 2, ¡pum!, y ahí está simulando. Pues hay que medir primero esto, que es lo primero que nos pide: el emisor base, el colector base. Eso nos pide. Y para el último paso hay que cerrar el switch. Hay que verlo. Cerramos. ¡Pum! Volvemos a ver la intensidad que nos pide: el emisor base, colector base. Terminaríamos la serie número 2. Pues aquí estamos en la siguiente serie de nuestra práctica. La siguiente sería nuestra práctica. Dice que tenemos que armar un circuito en el cual hagamos funcionarlo en la región de corte y saturación. Vamos a explicar un poco más qué es el corte y saturación. Pues se dice que cuando no pasa corriente por la base y no puede pasar tampoco corriente por sus otras terminales, se dice que el transistor está en corte. Es como si se tratara de un interruptor abierto. Por ejemplo, el transistor está en saturación cuando la corriente en la base es muy alta. En ese caso se permitirá la circulación de corriente entre el colector y el emisor, y el transistor se comportará como si fuera un interruptor cerrado. Pues sigamos con nuestra práctica. Aquí nos dice que tenemos que evaluar bien qué es el región de corte y de saturación, ver en qué parte está. Pues vamos a explicarlo dentro de mi circuito. Aquí, como podemos ver, está simulando. Activamos el botón y se mueve el motor. Aquí, sin que el botón esté presionado, está todo quieto. Esto está en región de corte. ¿Por qué? Porque por aquí no fluye ninguna corriente, no fluye nada. Y nos explica de que funciona como un circuito abierto. Expliquémoslo de una forma más detallada. Imaginemos de que este botón es un cable suelto. Un punto de aparte aquí, un paréntesis, perdón. Esto lo hace un circuito abierto. Este botoncito dentro de nuestra práctica lo hace un circuito abierto. Volviendo a lo que les decía, imaginemos de que esta parte es un cable suelto. Ese cable suelto que no está conectado directamente a todo esto, a toda la simulación, a todo nuestro circuito, lo hace abierto. ¿Por qué? Porque está desprendido, está abierto, no conecta. Entonces a la hora de conectarlo se pone en saturación. ¿Por qué? Sí, porque ahora sí fluye corriente. En saturación es cuando hay demasiada corriente y pasa por la base al colector y pues funciona. Entonces ya identificamos cuál es corte y cuál es saturación. Está en corte, está abierto, se puede decir. No está abierto, no pasa nada, no pasa corriente por la base, no pasa corriente por aquí, por el colector. Para que llegue el motor para moverlo, no funciona. Baja por aquí, pim, pim, no pasa para nada. Aquí
Ya, podemos darnos cuenta de que sí pasa. Ahí está en saturación. Corte, saturación. Y vamos con la última parte de nuestra práctica. Y aquí tenemos que, pues, este es un circuito básico. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Como dije al principio, el transistor puede servir como amplificador y aquí lo vamos a demostrar. Aquí pusimos un generador de ondas, el cual, ahorita vamos a ver con el osciloscopio, no da nada, está muy pobre su señal. Entonces aquí, con el osciloscopio, vamos a ver, mejor dicho, cómo el transistor amplifica la señal. Boom, amplificada. Aquí con el generador de ondas hay que ponerlo exactamente en un rango. En este rango, pues nos dijeron que en este rango se podría ver perfectamente cómo sería la señal. Como podemos ver, el cable A está conectado con el final del circuito y el cable B o el canal B con el principio. Entonces, la podemos ver. Vamos a diferenciar. Este es el canal B. Ahí está. Canal B, canal A. El canal A es la salida, esta es la entrada. Y está pues entrando señal al circuito, no mucho. Y aquí es donde se amplifica la señal y se puede ver representado en el canal A. Aquí está amplificado. Una pregunta que nos hacían dentro de la práctica es: ¿esta señal está desfasada? Sí, está desfasada. ¿Por qué? No están simétricamente iguales. Podrían ser de que en tamaño estén diferentes, pero simétricamente no. ¿Por qué? Porque la ondulación en la parte de arriba no están en la misma parte. Aquí la ondulación de arriba está en la ondulación de abajo y no están ni bien puestas simétricamente. La del canal B está más tirada hacia la derecha. Entonces no, ahí está la respuesta. Sí están desfasadas, no están simétricamente iguales. Y ahí podemos ver cómo el transistor sirve de amplificador. Bueno, eso fue todo. Esa fue mi práctica. Gracias.